Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de la entrevista en Voces Periódico Digital. El tema de hoy es uno que se encuentra en la agenda nacional desde el 2006, el tema de la ley del agua. La semana pasada, el gobierno de Nayib Bukele presentó su propuesta de ley de agua, llamada la Ley de Recursos Hídricos. Esto ocurre luego de que a principios de mayo se enviara al archivo la Ley General de Aguas, que fue una propuesta realizada por la ciudadanía. Este día tendremos el placer de conversar con el director de la incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, Luis González. UNES, que a la vez es miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación para poder abordar un tema tan importante y que es de coyuntura nacional como es el agua. Y bueno, un gusto poder compartir y poder aportar en la discusión. Muchas gracias, Luis. Bueno, como ya lo mencionaba yo, a principios de mayo, la Asamblea Legislativa, que tiene una mayoría de diputados de Nuevas Ideas, archivó la Ley General de Aguas. ¿Qué reacción tuvieron ustedes al enterarse de esta acción? Bueno, primeramente comentarte que la crisis ambiental en el país, y específicamente en el tema hídrico, es lo que ha demandado que haya una ley general de agua. Y eso desde hace 15 años. Es decir, nosotros presentamos la primera propuesta de ley general de aguas pensando en la crisis del agua. Pero hay que decir que ha sido reiterativo, que o no se discute o que lo que se discute en periodos legislativos pasados no se retoma por nuevas legislaturas. Así que la primera propuesta se presentó un 22 de marzo del 2006 y no fue discutida sino hasta 6 años después, cuando en el 2012 el gobierno de ese momento presentó su propuesta. De ahí han habido 3 legislaturas que han discutido la ley de agua, con esta 4, pero en esas 3 legislaturas, en ninguno de los casos se retomó lo que había avanzado en la legislatura pasada. Es decir, la legislación 2012-2015 avanzó en 92 artículos, la siguiente legislatura no lo retomó. En esa legislatura 2015-2018 se avanzó en 5 artículos, la legislatura 2018-2021 tampoco lo retomó, y en esta última se avanzaron en 111 artículos. Es la que más ha avanzado. Y en nuestra lectura habían varios elementos buenos en esos 111 artículos discutidos en la legislación pasada, pero sí es lamentable de que la actual legislatura, a diferencia de las anteriores, hay que decirlo, Diego, no se diera el tiempo para leer lo que había discutido las legislaturas pasadas. Porque hay que decirlo que al menos los grupos parlamentarios previos revisaron lo que se había discutido y pues decidieron no ratificarlo. Pero en la actual legislatura no se leyó, sino que se descartó sin conocer el contenido. Y además de eso, se manda al archivo no solo eso, sino que se manda al archivo todas las propuestas que estaban en la comisión, y ahí había muchas propuestas del sector ambiental y del movimiento ambiental. Entonces, también es lamentable que se descarte las propuestas que hemos hecho como movimiento ambiental sin conocerlas. Entonces, obviamente, sabemos de que no van a aprobar una propuesta tal cual como está presentada, pero sin duda consideramos que en nuestras propuestas hayan elementos válidos que podrían aportar en la discusión. Pero bueno, en ese contexto, de cara a tu pregunta, llegamos a la presentación de la propuesta del Ejecutivo, eh, que fue la semana pasada, pero sí, con tu pregunta consideramos que no fue adecuado de que se mandara todo al archivo. ¿Y qué esperaban ustedes de los diputados de Nuevas Ideas? Recordemos que ahí se encuentra Sandra Guevara, científica ambientalista. Sí, yo creo de que mínimamente lo que esperábamos era que se tomaran el tiempo para revisar lo que estaba presentado a la comisión. Y que de ahí también ellos dijeran, bueno, vamos a hacer una priorización de temas, porque no solo era el tema de agua lo que estaba en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, sino de que habían propuestas de ley de cambio climático, ley de prohibición de agrotóxicos, ley de riego, reformas a la ley de riego y aveniamiento, ley forestal. Entonces, ver qué hay en agenda, partiendo de eso, priorizar temas, y en esa priorización de temas, pues ver qué hay y ver qué nos sirve para la discusión, pero envían todo al archivo, lo que nos lleva a que hayan tenido en estos jueves de reunión momentos de 9 minutos. O sea, se encuentran por 9 minutos y no tienen nada que discutir. En ese sentido, primero, ante la llegada de la propuesta del presidente que hizo, bueno, hace 2 semanas, si no me equivoco, fue
el viernes 11, que anuncia de que la va a presentar, jueves 10, viernes 11, de ahí que le va a presentar la siguiente semana, del 14 al 18, se presenta el último día, el 18 ya tarde. Sí. Creo que es importante mencionar varias cosas. Uno, creemos que es importante que el presidente haya presentado una propuesta en el sentido de que se debe discutir la Ley General de Agua, y como no había nada presentado, pues no estaba discutiendo. Frente a la iniciativa gubernamental, también como Alianza contra la Privatización del Agua, presentamos una nueva propuesta que la presentamos el 14, si no me equivoco, en la cual nosotros retomamos nuestra propuesta presentada en febrero del 2020 con algunas actualizaciones, y lo que nosotros buscamos plantear es de que debe aprobarse una propuesta de ley donde mínimamente se retomen 5 elementos infaltables para tener una buena propuesta de ley en el de agua. ¿Cuáles son estos elementos? Primero es que el agua es un bien público, o sea, es un bien natural que es de todos y todas, y por tanto no debe ser sujeto a ningún tipo de privatización. Un segundo, el reconocimiento del derecho humano al agua y su saneamiento, es decir, el derecho de toda la población a acceder a agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna. Y obviamente ahí se tiene que analizar los usos, dándole prioridad al consumo humano doméstico. Un tercero, la gestión pública, es decir, una gestión que sea del Estado, pero con una efectiva participación de la población. Sí. La gestión sustentable de cuencas, porque el agua no nace del chorro, sino que en los ecosistemas. Y un quinto, un régimen económico y financiero justo y equitativo. Si no contamos con estos elementos mínimos en una propuesta, pues no es una buena ley de agua. Y hay que decirlo, que no solo es que se enuncie, sino que también se desarrolle en el cuerpo de la ley. A ver, ¿esos eran puntos nuevos que ustedes propusieron o ya venían en propuestas anteriores suyas? No, estos elementos se vienen, digamos, siendo una constante en las propuestas de la sociedad civil. Desde Ahora siempre. bien, desde siempre. Ahora, ¿qué digamos es lo nuevo? Que hay cosas que se van adaptando, es decir, la participación ciudadana, cómo se va haciendo más adecuado, pero eso siempre ha sido constante en todas nuestras propuestas, y como decimos, son los elementos mínimos para que sea una buena propuesta. Pueden haber otros elementos que la vayan perfeccionando, pero mínimamente esperamos que se desarrollen estos 5 elementos. Okay. Cuando el 14 de junio, pues, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua fue a la Asamblea Legislativa a dejar su nueva propuesta, solamente el FMLN en nuestro tiempo, Arena y Vamos, recibió la propuesta. ¿Cómo interpretan ustedes el hecho de que Nuevas Ideas no recibió su propuesta? Y también, ¿cómo interpretan ustedes que el partido político de nuestro tiempo, que ahorita tiene a Johnny Wright Sol como diputado, los haya recibido, cuando fue Johnny Wright Sol el diputado que en legislaturas anteriores presentó la Ley Integral de Aguas, que tenía una visión más privatizadora del recurso hídrico? Bueno, con lo primero, consideramos de que es lamentable que algunos partidos políticos no quieran respaldar propuestas ciudadanas, porque el recibir una propuesta no quiere decir que la van a aprobar. Es eso, es un acto de darle iniciativa a una propuesta ciudadana o del movimiento social. Entonces, debería haber apertura de los partidos políticos a recibir propuestas de la sociedad civil. Lamentamos también de que tanto el 8 de junio, que también se llevaron piezas de correspondencia en una marcha de miles de personas pidiendo la ratificación del derecho humano al agua y la alimentación, y también se hablaba de la Ley General de Agua, también como esta vez, el 14 de junio, fuéramos, digamos, recibidos no de la mejor manera, a nivel de seguridad. O sea, el 8, bueno, con la humo, con alambre de púas, y esta última vez con muchas restricciones de acceso. Muchas ni siquiera fundamentadas en el reglamento interno de la Asamblea, la cual sí permite, digamos, que uno pueda llevar piezas, cartas. Entonces, bajo la justificación de que estamos en pandemia, incluso limitar el acceso de periodistas a la actividad. Entonces, también eso es lamentable. Con la parte del diputado Johnny Wright y nuestro tiempo, hay dos cosas. Yo creo igual de que él, al recibir la propuesta, no se compromete a nada, pero yo creo que es importante que tengan el insumo. Es decir, nosotros como sociedad civil
tenemos claridad de que nuestra propuesta no le va a gustar a todo el mundo dentro de la asamblea, pero sí consideramos que los elementos que desarrolla son de beneficio para la mayoría de la población. Y aquí, por ejemplo, el decir que se tiene que tener un enfoque de cuencas, eso pasa porque aquellas actividades que afecten el agua en el ecosistema deberían ser reguladas. Obviamente esto va a afectar a sectores como el de la caña de azúcar. Sí. Sector, digamos, representado por Johnny Wright en el sentido de que su padre es cañero. Con esto no quiero decir de que la empresa privada es mala, que la empresa privada es el demonio. Lo que sí planteo es de que tiene sus intereses económicos, mercantiles, que se contraponen a los intereses de las grandes mayorías. Entonces, a mí me preguntan como ambientalista, agua para la caña de azúcar o agua para las familias y para los ecosistemas, pues obviamente lo segundo. En ese sentido, es un sector que históricamente se ha lucrado de la falta de regulación del agua para hacer negocios y que hoy estamos pidiendo que se regule. Hagamos la discusión, miremos los pros y los contras, estamos completamente abiertos a debatir. Y en ese sentido, quiero vincular la propuesta gubernamental, que la propuesta gubernamental presentada en la semana pasada, el 18, si no me equivoco, ¿sí? El 18, sentimos de que tiene algunas partes contradictorias en su desarrollo. Y que en ese sentido, retomando la invitación del presidente de la Asamblea Legislativa, que iba a abrir el diálogo de esa propuesta o de la discusión de la Ley General de Agua a todos los sectores, pues les pedimos participar para plantear esas incongruencias de la mejor manera, con el ánimo de aportar en la construcción de una buena propuesta de ley. Si bien es cierto la propuesta a nivel de principios o de objetivos como el derecho humano al agua o el tema de ser un bien público o la gestión de cuencas, y sentimos de que a nivel de desarrollo hay algunos elementos que no coinciden, con esto. Entonces, yo quiero retomar algunas cosas. Por ejemplo, ellos plantean el tema del el derecho humano al agua, pero sin embargo no hay una división de los diferentes usos en el desarrollo de la ley. Entonces, a la hora de permisos o de autorizaciones, que ya lo voy a mencionar, lo ponen todo en un solo huacal. O, por ejemplo, el tema de participación ciudadana. Todas las cosas de participación ciudadana, que al menos desde nuestra lectura y nuestra propuesta son necesarias, se eliminan. Por ejemplo, nosotros planteamos un Consejo Nacional de Agua como una entidad no parte de la estructura del ente rector, pero sí contralora, sí propositiva, que podría estar conformada por todos los sectores. Esto se elimina. O además de eso, nosotros planteamos la necesidad de organismos zonales de cuenca, que hubieran organismos zonales a nivel territorial, que también tuvieran espacios de participación y que también de alguna manera pudieran retroalimentar en qué cosas se deben de hacer y qué cosas no. También se eliminan. Entonces, aunque se hable de participación ciudadana al inicio, no se desarrolla. Y algo también especialmente grave, se plantea público o que no va a ser objeto de privatización. Sin embargo, en el desarrollo de la ley, específicamente en el artículo 61, cuando habla de las autorizaciones, plantea autorizaciones tipo 1 y tipo 2. En las autorizaciones tipo 1 plantean como base permisos que se puedan dar para utilizar por año más de 473.040 metros cúbicos. O sea, como mínimo puede ser mucho más por un periodo de 15 años y que puede ser renovable. Así que pueden ser 30. Sí. Entonces, a nuestra lectura, dar permisos por esa cantidad de agua por 15 años es una forma de privatización. ¿Por qué? Porque esa cantidad de agua, si la miramos a nivel mensual, son más de 39.000 metros cúbicos mensuales. Lo cual, considerando que a una familia se le dan 15 metros cúbicos en promedio para su consumo, atendiendo a que la OMS plantea que por persona son 100 litros diarios y que más o menos en promedio son 5 personas por familia. Entonces, con esa cantidad que en un año se le da a una empresa, a una industria, se le podría dar agua a 2.628 familias. Entonces, sin duda, si no tenemos claridad de cuánta agua disponemos, es decir, no tenemos un balance hídrico, me parece atrevido
poner autorizaciones con una cantidad ya puesta por ley como mínimo para las autorizaciones tipo 1, y que se sería a nuestra lectura una forma de privatizar el agua. ¿Qué es lo que sería lo correcto? En nuestra propuesta planteamos también una cantidad que se puede otorgar como permiso, pero hablamos de permiso de 1 a 3 años. Es decir, y que si no hay condiciones, se pueden eliminar. Pero dar 15 años o 30 años permiso por estas cantidades de agua, sin tener claridad de la diferencia de usos, sí nos parece una forma de privatizar o de que no se cumpla con el principio de que el agua es un bien público. Entonces, sí, eso hay que revisarlo a detalle y seguimos en una tarea de revisión a profundidad de esta propuesta de ley. Es curioso porque cuando uno ve la propuesta del Estado, eh, casi que podría ver que es una copia casi exacta, digamos, de la propuesta que ustedes tenían, de la Ley General de Agua. Pero con lo que usted cuenta, se puede apreciar que quizás solo es una copia en lo superficial, pero ya en artículos específicos, como usted contaba, con el Consejo Nacional de Agua y con las otras, el tema de los permisos por 15 años. Al parecer es un poco diferente, ya como usted decía, un tema un poco más privatizador que con una naturaleza pública como ustedes propusieron, ¿verdad? Sí, es que ahí hay que comentarlo. Si uno da una primera lectura a la ley y uno se va al objetivo, a los principios, que también ahí hay diferencias, no es exactamente igual. Ujú. Uno podría caer en ese error de decir, miren, es que es igual, vea, o es una propuesta fusilada, pero no es cierto. O sea, no solo es que le han cambiado de Ana a Asa, no, Sí. hay otros cambios que habría que discutirlos con ellos en base a qué están planteados. Ujú. Y hay que decirlo, o sea, aunque se plantee mucho por parte del secretario jurídico de la presidencia de bien público, recordemos que hace algunos años él estaba del lado de la NEP defendiendo la privatización. Ujú. ¿Quién, perdón? Entonces, ¿cómo? ¿Quién? El secretario jurídico de la presidencia. Él era uno de los asesores jurídicos de la NEP hace algunos años. Se Entonces, refiere a Conan. no, 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 no. Es el secretario jurídico, es el que llegó a presentar la propuesta de ya. ley a la Asamblea Legislativa. Ujú. Ahí también hay que decirlo de que nos estamos dando la tarea de revisar más al detalle, porque todavía ahorita son valoraciones iniciales que hemos encontrado. Sí. Puede ser que encontremos otras cosas, pero sin duda hay que decirlo, no son propuestas iguales a la del movimiento Ujú. social con la del gobierno. Ujú. Hay algunas cosas que coinciden, pero no son iguales. Y yo creo de que encontrar esas diferencias es lo que va a dar elementos en poder aportar a mejorar la propuesta gubernamental en la discusión de la Asamblea Legislativa, que ahí también te comento algo. Había una propuesta por parte del presidente de la Asamblea de que la discusión fuera realizada por una comisión ad hoc. Eh, Nuestra primera consideración es que lo ideal es que la discusión se haga en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. ¿Por qué? Porque es la que debe discutirlo, es a la que le toca el tema, pero además porque no tiene agenda. Es decir, todos los temas están en el archivo, no está haciendo nada, porque no se discute ahí, si es la Ujú. llamada a discutirlo. Ahora, yo entiendo que a veces para darle rapidez a la discusión de temas se crea una comisión ad hoc. Si se pretende crear una comisión ad hoc para la Ley General de Agua, lo que sí consideramos es que debería estar conformada por todos los partidos políticos, en el sentido de que haya transparencia en un tema tan importante como es el agua, que toca a toda la población, a toda la población. Entonces, todos los partidos políticos deberían de estar ahí representados para que puedan dar su opinión. Y también, obviamente, dar participación a todos los sectores del movimiento social. Y ahí me refiero desde la iglesia, o las iglesias, la academia, y todos los sectores que hemos sido proponentes de leyes de agua a la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele le dijo que los diputados tienen 90 días para aprobar una propuesta de ley de agua o esta propuesta que ellos han llevado a la Asamblea. Eso será en septiembre. ¿Qué espera usted entonces que suceda en estos 3 meses? O sea, van a dialogar con ustedes, espera, o sea, obviamente espera que dialoguen, pero ¿cree que eso va a pasar? ¿O será solamente un tipo show en donde
pues al final hablan con ustedes, pero no acepten las propuestas que ustedes mencionen. Mucho se ha dicho de que la propuesta de ley general de agua fue presentada en este momento, en esta coyuntura, de cara al desastre con la propuesta de ley Bitcoin, que fue presentada en un madrugón, fue aprobada sin mayor discusión y obviamente tiene graves errores. Un poco como para que la gente olvide esto, se presenta la propuesta de ley de agua que coincide en tiempo con el momento de la implementación de la ley Bitcoin, es decir, 90 días o 3 meses. Yo esperaría de que no sea, o sea, primero de que se nos dé participación. Si se quiere hacer una buena discusión y aprobar una buena propuesta de ley, debería retomarse la opinión de todos los sectores. Y como ya lo decía hace un montón de años en la Cumbre de la Tierra, el principio 10 de la Convención de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación informada de toda la población en el nivel que corresponda. Eso se desarrolla en nuestro país en la Ley de Medio Ambiente, en el Código Municipal. Hay que darle participación a la población y como espacios de la sociedad civil, como organizaciones sociales, representamos a ciertos sectores de la población, sector ambiental, sector de mujeres, iglesia, organización de derechos humanos. En ese sentido, nuestra lógica es aportada en la discusión. Esto es importante. No queremos entorpecer la discusión, no queremos que se le dé largas a la discusión. Efectivamente nos urge una ley de agua, pero no cualquier ley. Queremos una buena ley. Entonces, como lo hemos planteado en el transcurso de estos 15 años y de los 9 años que ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa, la Ley General de Agua, nuestro interés es aportar a que se apruebe una buena ley porque la realidad lo demanda. La crisis hídrica nacional lo demanda. Y en ese sentido, esperamos de que se apruebe una buena ley, que nos dé la participación necesaria y que se retomen nuestras propuestas. Es decir, cuando nosotros estamos planteando de que los 473,000 metros cúbicos de agua son demasiados para darlos en una autorización, no es porque tengamos un interés. No, o sea, nosotros no tenemos lucro en el tema del agua. El interés que tenemos es de que las familias que no tienen agua pues lleguen a tener. No puede ser que continuemos con una realidad donde Ilopango, Soyapango, Apopa, Mexicanos, Cocatancingo, Ayutustepeque, San Tomás, San Marcos tengan protestas por falta de agua y que el agua más cara, de más difícil acceso y de peor calidad la tenga la gente, las familias, y que el agua de mejor calidad, más fácil de acceso y más barata, la tengan las empresas. No podemos continuar en esa lógica. Eso se debe de cambiar por justicia ambiental. Y en ese sentido, esperamos de que en esta discusión pueda haber oportunidad de plantear esta realidad y de que se hagan las correcciones necesarias en beneficio de toda la población salvadoreña. Ahora, ese punto es importante, la participación de la población. Ahorita las encuestas, digamos, de Sid Gallup de la UCA mencionan que Nayib Bukele no baja del 85% de popularidad. Es decir, la población aprueba lo que él hace. ¿Qué pasaría? ¿O cree usted que la gente está apoyando esta ley de recursos hídricos propuesta por el Ejecutivo, aunque en realidad no tenga el mayor beneficio de la población en mente? Pues yo creería de que mucha población, y lo voy a decir muy fraternamente, ha caído en una anomia, que es una falta de capacidad de organizarse y hacer acciones frente a la realidad que le afecta. Eso de manera general. Obviamente hay excepciones, hay comunidades organizadas que protestan por el riesgo, protestan por la destrucción del bosque, pero un tema donde la población creo que ha cobrado bastante conciencia en el tema agua. Es decir, la misma crisis hace que la gente proteste por el tema agua, y podemos ver cómo la realidad supera muchas veces a la ficción. Es decir, yo recuerdo a inicios del año 2020 que había una grave crisis de agua en acceso y en calidad. Y la gente no tenía agua en un montón de municipios, pero cuando le caía con olor, con sabor y con color. Sí. Entonces, habían protestas en ese sentido. Y aunque a nivel gubernamental había un discurso de que todo está bien, de que estaban abriendo nuevos pozos, de que estaban llevando pipas,
esa propaganda ese discurso gubernamental lo botaba la realidad. Y la gente estaba en la calle, por ejemplo, porque no tenía agua. Frente a eso hubo un cambio de discurso, de agenda, y fue cuando ocurrió lo del 9 de febrero y el tema de seguridad era el tema que era más fuerte en el gobierno y pues la militarización en la asamblea. Sin embargo, la población tiene claridad de que hay crisis, uno, de que el agua no se debe privatizar y que el agua debe gestionarse de manera pública. Hay como esas claridades. Ahora bien, ante la popularidad del presidente, dice que va a presentar una ley de agua, la gente asume de que todas estas problemáticas se resuelven con esa propuesta. Yo creo de que espacios como este y otras entrevistas que hemos participado, este día de conferencia de prensa como Alianza, nos deben ayudar a darle a entender a la población de que no está resuelto, de que hay elementos que tienen contradicciones y de que estamos buscando de que esas contradicciones se corrijan y que ellos deben estar vigilantes de que esas contradicciones se corrijan. Entonces, la propuesta que se busca que se apruebe debería ser una que resuelva la crisis. Pero con esto de dar autorizaciones en estas cantidades tan onerosas de agua, y o sea, estoy hablando de esta cantidad de metros cúbicos, por autorización pueden haber un montón de autorizaciones con mucha más cantidad de agua que la planteada ahí, vendría a seguir afectando las necesidades de la población, de la gente. Yo creo de que las empresas que históricamente en este río revuelto de la falta de regulación han hecho negocio, no quieren una ley, obviamente. Pero a estas empresas creo que hay que plantearles de que así como nunca han pagado, como nunca han estado reguladas, ya es tiempo que lo estén. Y aquí yo creería de que las que más ponen el grito en el cielo, por decirlo de una manera coloquial, son los sectores agroindustriales. Porque algunas empresas o industrias, digamos, de alguna manera han pagado, poco, pero algo han pagado. Ahí ha habido una falta de capacidad de tener una buena política tarifaria progresiva que plantee quien más gasta o quien más consume pague más, pero los sectores agroindustriales pues no han pagado nada o casi nada y son los menos regulados, menos controlados. Recordemos de que aquí el 70% del agua, algunos otros estudios dicen que más, pero yo me quedo con un dato conservador, un 70% del agua se utiliza para riego, sin mayor control. Entonces no es solo el agua que llueve, sino que también sacar de los ríos con punteras. Hay muchas ilegalidades que se cometen como represar ríos para poder sacar el agua, o se hacen alumbramientos de agua del acuífero dejando comunidades con pozos artesanales sin agua. Eso tendría que ser regulado. Obviamente, alguien que nunca ha pagado, que nunca ha estado regulado, que te vean a regular, le molesta. Y por eso su interés de que no haya ley de agua, y por eso que la han obstaculizado por 15 años, o su interés de ser parte de quienes tomen las decisiones. Y en eso hay que decirlo de que es importante como un aspecto positivo de la propuesta de ley que la junta directiva del ente rector es eminentemente pública. Eso es bueno. Entonces, ahora sí hay que retomar los otros elementos que faltan para ir perfeccionando esa propuesta y poder aprobar algo que de la mejor manera población. Bien, ya casi vamos terminando con la entrevista, Luis. Lo que le quería preguntar es que usted mencionó el tema de la pandemia. A principios de la pandemia, esta crisis de las algas, ¿verdad?, que hacía que el agua se viera, pues no sé, que tuviera olor, que tuviera un mal sabor. ¿Usted cree que con la pandemia la gente empezó a tomarle más importancia al tema del agua? Especialmente porque pues con la pandemia se le dijo a la población que tenía que lavarse las manos de manera más frecuente y este tipo de cosas. Sin duda. Y es que yo creo de que nos cayó crisis sobre crisis. Es decir, como te decía, ya en enero teníamos esta crisis por falta de agua en calidad y cantidad. Y con la pandemia, efectivamente, por la necesidad de higiene, había necesidad de tener agua para poder bañarnos, lavarnos, lavar ropa. No nos podemos dar el lujo como de tener la camisa sucia si uno anda en la calle. En ese sentido, nosotros como Alianza contra la Protección del Agua, planteamos una campaña el año pasado que era Sin agua el COVID avanza, porque efectivamente no había agua en muchas colonias, municipios y familias, y pues una exigencia constante anda.
y también una demanda de la Ley General de Agua. Ahora bien, hay que decirlo de que sumado a esa crisis, nos vino a golpear ya en el invierno del año pasado varios eventos climáticos extremos. Tuvimos 30, rompimos récord de los eventos que nos golpean desde el Atlántico, fruto del cambio climático, y tuvimos que Amanda, Cristóbal, Iota, Eta, que también vino a impactar a mucha población vulnerable. Vino a impactar infraestructura hídrica, a impactar colonias. Entonces, eso se sigue ahí, se sigue acumulando. Seguimos viendo que hay aumento de riesgo y hay que recordar que el COVID todavía se mantiene, todavía estamos en pandemia, todavía hay una demanda de que tengamos higiene en el hogar. Y en ese sentido todavía se mantienen protestas por el agua. Entonces yo creo que también, previo a de que se apruebe una ley de agua también del Estado, se debería de trabajar por garantizar el derecho al agua de la población, dándole cantidad y calidad suficiente para una vida digna de este bien natural que es tan necesario. Y desde ya, con las leyes como la ley de riego y avenamiento, debería regularse estos sectores, entre estos el agroindustrial, que hace un uso oneroso del agua, sin mayor seguimiento, sin mayores sanciones, sin mayor aplicación de la ley en las actividades que realizan. Última pregunta, Luis. Usted mencionó que desde hace 15 años se viene planteando una ley de agua. Han pasado por lo menos 4 legislaturas. Ninguna tuvo la voluntad de poder aprobar una ley de agua. Algunos aprobaban algunos artículos, como la legislatura anterior, que aprobó al último momento la Autoridad Nacional de Agua. Y hoy parece que sí se va a aprobar una ley de agua, pero va a ser la propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo analiza usted esta situación? O sea, se ha llevado tantos años un planteamiento de ley de agua y ahorita se va a aprobar una ley de agua en septiembre que es posible no tenga muchos de los insumos que tiene la propuesta ciudadana. ¿Cómo se analiza esto? Vaya, primeramente decir de que en las legislaturas pasadas ningún partido que estuviera apoyando al movimiento social o las propuestas del movimiento social tenía una correlación suficiente para aprobar una ley de agua. Y habían partidos que representaban los intereses de sectores privados, entre estos el industrial, el agroindustrial y comercial. Y que durante los 15 años han habido sectores económicamente fuertes que se han negado a crear una ley de agua y que han boicoteado el trabajo legislativo, lo han entorpecido, han cabildeado para que no haya una ley de agua. ¿Qué sectores son estos? De nuevo, el sector agroindustrial, ahí la industria de la caña de azúcar, el sector urbanizador, que también destruyen ecosistemas, deforestan, impermeabilizan el suelo y además de esto, para sus proyectos necesitan permisos de agua y les afectaría que haya una ley de agua. Y el sector industrial que utiliza el agua a granel como materia prima para venderla embotellada, para vender bebidas embriagantes, bebidas carbonatadas, también paga muy poco y tendría que pagar más. Entonces, en ese sentido, estos sectores, representados sus intereses por algunos partidos políticos, han boicoteado la ley. En este momento, con la correlación que hay en la Asamblea Legislativa, mayoritariamente de Nuevas Ideas, del partido oficial, hay un gran momento histórico en el sentido de que si ellos tuvieran voluntad política, pueden aprobar una buena ley de agua. Yo espero que en esos 3 meses reflexionen sobre todo lo que ha pasado en los últimos 15 y qué intereses quieren defender. Yo creo que esto va a ser un hito importante en la actual legislatura para tener claridad qué intereses defienden los diputados y diputadas que están ahí. Los intereses de las grandes mayorías o los intereses de pequeños sectores económicamente fuertes. Entonces, partiendo de los artículos y de la propuesta de ley que aprueben, vamos a saber a quiénes defienden los diputados y diputadas que están en toda la Asamblea Legislativa. Quiere decir que la gran mayoría son diputados de Nuevas Ideas. Entonces, esperamos que en esos 3 meses, como digo, haya apertura para discutir la ley y escuchar las propuestas que tenemos como movimiento social, que
como decimos, no es que queramos que aprueben nuestra propuesta. Queremos que sea un insumo para la discusión y que se desarrollen completamente mínimamente 5 elementos. En la medida que se desarrollen esos 5 elementos que ya mencioné, vamos a tener una buena propuesta de ley que va a ser de beneficio para la población y para los ecosistemas en El Salvador. Muy bien, Luis. Hemos llegado al final de la entrevista. De parte de Voces Diario Digital, le agradecemos mucho su participación. También la audiencia le va a agradecer su participación cuando ya vea la entrevista publicada. Y no queda más que decir que muchas gracias a la audiencia también que va a sintonizar esta entrevista. ¿Algún mensaje final que quiera mencionar, Luis? Sí, bueno, y la invitación a la población a que nos involucremos, a que busquemos información y que tengamos una participación activa en lo que es la gestión de los bienes ambientales, de los ecosistemas, entre estos el agua. Bien, no se pierdan la próxima edición de la entrevista el próximo miércoles en las redes sociales del periódico digital Voces. Muchas gracias.